Muy bien, un saludo a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más nos comunicamos a través de este medio de comunicación que es la Internet para llegar hasta sus hogares y de esa forma participar en sembrar una semilla del reino en el corazón de todos aquellos que hoy se disponen a acompañarnos en este mensaje. Gracias por estar aquí. Bendito sea el Señor porque es bueno y fiel. Y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias. Una vez más nos presentamos delante de ti, Rey. Deseamos y anhelando honrarte siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad, la cual, Señor, nos santifica, nos limpia, nos permite, Señor, tener un ojo que ve y un oído que oye. Así que, Señor, tu nombre una vez más es glorificado en nuestras vidas y gracias, queremos recibir esa palabra, guardarla, atesorarla y vivirla, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Bien, todos son bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Comenzaremos, ¿verdad? Y ahí estaremos hablando del camino que pone fin a la jactancia y al orgullo humano, a la justicia y las obras propias. La fe es ese camino. Romanos capítulo 3, verso 27 al 31. ¿De dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La jactancia del hombre ya no puede tener lugar. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también los de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Una de las fuerzas más poderosas de todo el mundo es la fe. Este pasaje discute el poder de la fe, revelando 4 cosas que hace la fe. Romanos capítulo 3, verso 27, que estábamos leyendo hace un momento, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe excluye la jactancia entre los hombres. Ahora, la jactancia, el gloriarse en sí mismo, queda excluido, queda eliminado, queda desterrado, queda imposibilitado. Ningún hombre puede jactarse en sí mismo delante de Dios. Ningún hombre puede gloriarse en su justicia propia, en su bondad, en sus méritos o en su propia virtud. Nadie puede jactarse en sí mismo. ¿Qué es lo que impide al hombre jactarse o gloriarse en sí mismo? Esto es asombroso. Vamos a pensar en esto, todos los logros del hombre, los avances científicos y tecnológicos, los avances en medicina y en salud, los avances comerciales y agrícolas, los avances en comodidades y recreación. Cuando se considera al hombre y todo lo que es capaz de producir, es muy difícil que algunos entiendan por qué el hombre no puede gloriarse de ello. Entonces, ¿qué es lo que impide al hombre gloriarse en sus habilidades y en sus logros? ¿Qué clase de ley podría prohibir al hombre gloriarse en sus habilidades y logros? ¿Qué clase de ley podría prohibir al hombre gloriarse en estas cosas? No es la ley de las obras. La ley de las obras no excluye la jactancia, la fomenta. Cuando un hombre mira lo que ha hecho, la obra de sus manos, se siente con deseos de jactarse, de gloriarse en sí mismo. Una ley de obras no frena el deseo de jactarse, lo estimula,
Una ley de obras estimula al hombre a ser egoísta, centrado en sí mismo. Lo motiva para ser orgulloso y justo ante sus propios ojos. Hace que el hombre declare delante de Dios y de los hombres que es más aceptable que otros, que tiene más méritos que otros, que ha alcanzado más logros que otros, que es más suficiente que otros, que es más adecuado que otros, que no tiene otras necesidades aparte de las propias en este mundo. Una ley de obras hace que el hombre ponga el centro de su interés en sí mismo. Hace que los hombres hagan que el mundo gire a su alrededor, que se miren a sí mismos, ¿verdad? Y se miren a sí mismos como el poder que crea y sustenta el mundo, como el poder que da propósito, sentido y significado a la vida. Una ley de obras estimula la jactancia, no la excluye. Romanos capítulo 12, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Santiago 4, verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Apocalipsis 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Salmo 10, verso 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Salmo 49, versículos 6 y 7. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate. Proverbios 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 25, versículo número 14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Proverbios 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 27, verso 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Isaías capítulo 5, el versículo número 21. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es la ley de la fe. La ley de la fe excluye la jactancia. El hombre tiene que gloriarse en Dios cuando cree lo que las Escrituras han declarado. ¿Y qué han declarado las Escrituras? Que hay Dios, que Él existe, que Dios es el creador del universo y puede ser conocido por el hombre, que el hombre está destituido de la gloria y de la justicia de Dios, que Dios ha provisto justicia para el hombre por medio de la fe. Aleluya. Es maravilloso ahora que caminamos a través de la Escritura y que vamos viendo en ella la aseveración. Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué significa? Una aseveración. Dios existe. Dios no está hablando o manifestando o demostrando si existe o no existe. Él está aseverando su existencia. Dios es quien ha creado y dado su capacidad al hombre y quien le ha provisto de justicia. Dios ha dado el camino para que el hombre sea salvo del pecado.
sea salvo de la muerte y el infierno. Por lo tanto, el hombre tiene que jactarse en Dios y no en sí mismo. Porque Dios es quien ha dado al hombre todo lo que tiene, tanto su capacidad natural como su salvación eterna. Es la ley de la fe, no la ley de las obras, la que elimina la jactancia. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo número 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo número 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de vuestro Dios y del Señor Jesucristo. Salmo 22, versículo número 23. Los que teméis a Jehová, alabadle. Aleluya. Salmo 44, versículo 8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Isaías 45, verso 25. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Bendito sea el Dios eterno y excelso. Jeremías capítulo 9, versículo número 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere que hagamos misericordia, juicio y justicia en la tierra. Que podamos juzgar las cosas, que seamos prudentes en nuestro caminar, que seamos temerosos de Dios, que evitamos los juicios porque conocemos su fundamento. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin obras de la ley. La fe justifica al hombre sin las obras de la ley. Esto es de importancia, una importancia extrema. El hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. La jactancia muestra esto. ¿Quién ha de ser alabado y puesto como objeto de gloria? ¿Es el hombre el que tiene que jactarse? No. ¿Es el hombre el que tiene que ser glorificado? Claro que no. Si el hombre se creó a sí mismo y se salvó a sí mismo del pecado y de la muerte por sus propias obras, entonces es digno de ser glorificado. Pero ¿qué hombre hay que pueda hacer estas cosas? El hombre no se hizo a sí mismo. Tampoco el hombre puede salvarse a sí mismo. Cuando consideramos que el hombre es corruptible y que el hombre nada puede hacer más allá de esta vida, la jactancia queda excluida. Así que el hombre no es justificado delante de Dios por las obras de la ley. Es justificado por la fe, creyendo en Dios y en su justicia. Pese a su gran capacidad y a todos sus logros maravillosos, el hombre es incapaz de controlar las cosas moralmente, incapaz de vivir en amor, incapaz de tener gozo y paz con los demás. Es incapaz de controlar la vergüenza y la devastación del egoísmo. A la misma vez también es incapaz de controlar la codicia, la enfermedad y el accidente, el pecado y la muerte. La única esperanza del hombre es llegar ante Dios, sin jactarse ni gloriarse en sí mismo, sino inclinándose con toda humildad, creyendo en la ley de la fe,
que Dios salva y justifica al hombre creyendo en la justicia de Jesucristo. No hay de qué jactarse. No hay ninguna razón que el hombre tenga por la cual levantarse para jactarse de sí mismo. Génesis 15:6. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hechos 13:39 nos dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, habla de Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Aleluya, qué extraordinario mensaje nos da este versículo. La ley no puede justificar a nadie, pero en él es justificado todo aquel que cree. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Verdad? Sin las obras de la ley. No podían cumplir la ley. No podían vivir, aplicar la ley. El mandamiento, no había poder para la obediencia a la ley. Por lo tanto, el hombre estaba sin esperanza. Mas, sin embargo, Dios envió nuestra justicia. Jesucristo, el justo, el que tomó nuestro lugar y pagó nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gracias Dios. Justificados, ¿verdad? Por la fe. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Justificados por Él. Sin las obras de la ley. La ley no podía justificar a nadie. La ley nos condenaba, manifestaba el pecado en nosotros. Pero Jesús vino y tomó nuestro lugar y pagó nuestros pecados. Por lo tanto, eres hecho justicia de Dios. Nosotros somos justicia de Dios en Él. Significa justicia, significa la capacidad de obedecer. Nos considera obedientes por Cristo, porque Él pagó en la cruz. Y todo aquel que en Él crea tiene salvación, tiene vida eterna. Eso es lo que Dios le ha prometido al Señor. Darnos salvación a todos aquellos que crean en Él. ¿Verdad? De manera que la ley es nuestro ayo. Gálatas 3:24. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, así a fin de que fuésemos justificados por la fe. Le hemos creído. Creemos que Jesús tomó nuestro lugar. Creemos que Jesús en la cruz llevó nuestros pecados y que el cuerpo de Jesucristo es el sacrificio perfecto a través del cual hemos alcanzado la riqueza de su gracia y el grande amor suyo. Génesis capítulo 3, versos 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La fe revela al único Dios que trata con todos en forma equitativa. Dios creó a todos y por lo tanto Él es Dios de todos. No existe un Dios de los judíos religiosos y otro Dios de los gentiles. No hay diferentes dioses de las razas o diferentes dioses de las naciones del mundo. Ni un Dios diferente para el África o para la India. Un Dios diferente para los árabes. No lo hay. No hay un Dios diferente para los americanos. Y así sucesivamente. No hay un Dios diferente para México. No lo hay. Esta es una idea muy común. Hay solamente un Dios verdadero que creó todas las cosas. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hay un solo Dios que ha hecho iguales a todos los hombres. Hechos 17, verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hay un solo Dios en quien vivimos. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mateo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Efesios 4, verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un solo Dios verdadero y eterno. Aunque los hombres han apropiado diferentes dioses, han aceptado al Dios del trueno, al Dios de los mares, al Dios de los vientos, ¿cuán equivocados están? Eso es lo que los atemoriza, y como son más grandes que su propio concepto de entendimiento, entonces lo asemejan o lo consideran un Dios, el cual debe protegerlos, cuidarlos, ofreciéndole ofrendas y levantando mil cosas para agradarlo. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Él es el Padre de los Espíritus. Él nos dio un espíritu a cada uno. Y todo aquel que nace o en este momento está naciendo, Dios le ha dado todo de una forma completa. Lo conocía antes de que te formases en el vientre, te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aleluya. Así que, Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Dios es el único Dios. Por lo tanto, todos somos justificados de una misma forma. Por la fe, Dios no tiene favoritos ni muestra parcialidad. Dios no hace que para algunos sea más difícil salvarse. Dios es Dios, y esto es, Él es perfectamente justo y equitativo en sus tratos. Hay un solo Dios. Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 15, versículo 9. Y ninguna diferencia Dios hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Romanos capítulo 2, el versículo número 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 10, versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El punto es este: cuando un hombre confía en Dios para salvación
Y para que le sea atribuido a justicia en Cristo, la fe de ese hombre prueba que Dios es, que hay solo un Dios vivo y verdadero. También prueba que Dios trata a todos los hombres de una manera equitativa. Que el pecador se salva del mismo modo que todos los demás creyentes. El que crea en Jesucristo tiene vida eterna. El que crea en Jesús ha alcanzado la riqueza de la gracia del Dios Todopoderoso. Romanos capítulo 3, verso 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe establece y confirma la ley. Esto significa por lo menos tres cosas importantes. Jesús estableció, lo primero es que Él establece la ley. Jesús era todo lo que Dios dijo que un hombre debería ser. Él era el ideal de todo lo que Dios quiere que el hombre sea. Por lo tanto, Jesús cumplió la ley perfectamente. Hay algo más también. Jesús no solamente cumplió los estatutos de la ley, Él cumplió la penalidad de la ley. Cargó sobre sí la culpa y el castigo del hombre y murió por él. En consecuencia, el hombre es absuelto de la penalidad, es absuelto del castigo exigido por la ley. Así que Jesús estableció la ley. Cumpliendo los estatutos y penalidades de la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El creyente establece la ley cuando reconoce que ha quebrantado la ley y es un pecador. Al hacerlo, reconoce que la ley es buena, y la ley es buena porque señala su pecado. Romanos 3, versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No se podía cumplir la ley. No podíamos llevar a cabo la ley. La ley no cambiaba el corazón humano. No cambiaba la forma de pensar. La ley solamente manifestaba el pecado que había en el corazón humano. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya. Dios es maravilloso. Todo ese proyecto de salvación que Él llevó a cabo enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Lo hace culpable
y lo lleva a confesar su necesidad de ayuda externa. Nos señala y cae la carga al mostrarnos la imposibilidad de poder obedecerla. Pero la ley también es buena porque hace que el hombre mire a Cristo. No puedo cumplir la ley. Violento el mandamiento, la ordenanza de la ley. Por lo tanto, necesito que alguien me saque de esto. Y hace que el hombre se arroje en los brazos de Cristo, en busca de justicia. La fuerza a creer en Dios. Lo forza a creer en Dios y a honrar a Dios y a honrar a Dios. Así que la fe del creyente establece la ley. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, hasta que viniese la justicia, hasta que viniese la gracia que nos da la capacidad de poder caminar en obediencia al mandamiento y ordenanza de Dios, crucificando cada día nuestra carne y buscando al que nos salvó, siguiendo sus caminos, andando, siguiendo sus pisadas. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Gálatas capítulo 3, versículo 22 al 24. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Romanos 10, versículo 4 y versículo 9 y 10. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El creyente establece la ley, mucho mejor que un legalista, porque al ver lo que Cristo ha hecho por él, es llevado a agradar a Dios. El creyente ve a Cristo que carga con la culpa y el castigo de sus delitos, sus pecados. Y entonces se inclina en amor y adoración. Y se levanta para trabajar como una muestra de su aprecio por un amor tan maravilloso. El creyente trata de ser bueno, no para lograr o para ganar la justicia, sino para servir a Dios. No trata de poner a Dios en deuda en cuanto a la salvación, sino agradece a Dios la justicia recibida, viendo que debe a Dios cualquier servicio que pueda ejecutar. El creyente genuino ha venido a conocer por sobre todos los demás que el amor es mucho más fuerte que el temor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan capítulo 3, el versículo número 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito seas, Dios del cielo y de la tierra. La fe entonces es una de las fuerzas más poderosas de todo el mundo. Y lo que hoy vemos es este pasaje que discute el poder de la fe, revelando las cosas de la fe. La fe excluye la jactancia entre los hombres. Es la ley de la fe. La ley de la fe excluye la jactancia. El hombre tiene que gloriarse en Dios. La fe justifica al hombre sin las obras de la ley. Así es que la fe en Jesucristo salva al hombre. La fe revela al único Dios que trata con todos en forma equitativa. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso. Y hay un solo Dios que ha hecho iguales a todos los hombres. Hay un solo Dios en quien vivimos. Hay un Dios único. Por lo tanto, todos somos justificados de una misma forma por la fe. La fe establece y confirma la ley. Y eso es maravilloso porque confirmamos nosotros que la fe establece y confirma la ley. Esto significa que Jesús estableció la ley. Que el creyente establece la ley cuando reconoce que ha quebrantado la ley y es un pecador, que necesita ayuda externa. Que el creyente establece la ley porque al ver lo que Cristo ha hecho por él es llevado a agradar a Dios. Y en ese momento entramos en esa comunión con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz y alcanzamos el propósito. La ley nos ha guiado a Cristo y es Cristo el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, adorarlo, bendecirlo cada día. Así que usted y yo estamos en el lugar correcto. Afirmemos nuestra fe, que el Dios del cielo y de la tierra reciba el honor y la gloria de tus acciones, de tu forma de vida, ¿verdad? Glorificando al que vive por siempre. Mis amados hermanos, el Dios del cielo y de la tierra les bendiga y les guarde. Y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.